Bueno, en esta conferencia lo que queremos es presentarles a ustedes algunas de las cuestiones básicas relacionadas con la historia de la matemática y su relación con la labor docente que desarrollamos, ¿verdad? Y en particular, cómo refutar algunos de los problemas más usuales que se presentan con respecto a la historia de la matemática. Aquí veremos lo que comentábamos sobre el hueso de Ishango y el pescador de plombos de la clase anterior y además la periodización que vamos a usar está diseñada o por lo menos está concebida para no caer en el eurocentrismo que caen casi todas las periodizaciones conocidas. Lo primero que queríamos decir en esta parte es lo siguiente. Al estudiar el desarrollo de la matemática, usted puede hacerlo desde dos posturas que obviamente son contrapuestas. Primero, considerando que la matemática, su desarrollo está propiciado por fuerzas externas o considerando que el desarrollo de la matemática es puramente debido a la propia matemática. La primera postura se llama externalista y la segunda se llama internalista. En realidad, esas dos son posturas opuestas. Nosotros creemos que a lo largo de la historia se puede percibir que ambas fuerzas, tanto externas como internas, han contribuido al desarrollo de la matemática. Por eso nosotros más bien lo que decimos es que hay una mixtura de ambas influencias a lo que se ve a lo largo de la historia de la matemática, desde las necesidades económicas, ya sea marítimas o industriales o militares, hasta las propias fuerzas internas del desarrollo de la matemática. Ahora bien, lo que debemos tener en cuenta a la hora de la utilización de la historia de la matemática en nuestra labor docente es un grupo de recomendaciones que ya están aceptadas por distintos investigadores, reseñadas aquí brevemente, y no hacerlo, por decirlo de alguna manera, por usar la historia de la matemática. Debe tener un fin didáctico, pedagógico, educativo o cualquier otro para yo utilizar recursos de la historia de la matemática en la presentación de un tema matemático y tengo que tener en cuenta quiénes son los destinatarios, el momento, el periodo, en fin, un grupo de características como dice acá. Esto que está acá es el camino clásico de la postura eurocéntrica que existe en la inmensa mayoría de los libros de historia de la matemática y de historia de la ciencia. Es decir, después de la Grecia, te hablan de la edad oscura o la noche que duró 1000 años, cómo se redescubren los griegos en el Renacimiento europeo y de vuelta al desarrollo científico, cultural de Europa. Y, como bien decía anteriormente Gebergese Joseph, menospreciando, subestimando, distorsionando e incluso ocultando los aportes de las otras culturas que a partir de la próxima clase vamos a ir detallando, ya sea en el caso de América o en el caso de las civilizaciones pregriegas.
Como habíamos dicho, no solo es que venimos de África, sino además que nos hicimos inteligentes, nos hicimos creativos en África y además que nos hicimos matemáticos en África. Más precisamente, la conjetura o la hipótesis más aceptada es que el primer matemático fue una mujer, como ya habíamos dicho, por el hueso de Shango y la idea de que ese es un calendario menstrual. Esta es la periodización que utilizaremos en nuestro curso. Fíjense que no hace alusión a ningún espacio temporal referido al calendario que nosotros usamos, sino que hacemos la división considerando el tipo de problemas que resolvían. Ustedes se darán cuenta que puede ser que haya distintas civilizaciones en distintas épocas históricas que resolvieron distintos problemas. Bueno, eso es lo que nos interesa a nosotros. La calidad, el tipo de problemas que resolvieron sobre la cuestión temporal que encima está referida a Europa, como ya les señalaba. Siempre nos preguntan ¿qué es la matemática? Bueno, en realidad es una pregunta fácil, pero que admite una respuesta, este, por lo menos variada, de distintas posturas. Esta es una de las respuestas que hay, que la dimos nosotros en este caso en el 2012 en una revista norteamericana, y definimos matemáticas de esta forma. Fíjense que no hace alusión ni a un espacio geográfico determinado, ni a un espacio físico, temporal, perdón, determinado, sino, o a genios determinados, sino que por el contrario, hace alusión a lo que consideramos que es el resultado de la matemática tal y como la conocemos en el día de hoy. Una de las características de la matemática es, como probablemente la ciencia, si no la más antigua, la segunda más antigua, es el hecho de que por un lado tiene estructuras teóricas absolutamente enrevesadas e incluso difíciles ya de leer siquiera, no de comprender, y por el otro la universalización de las aplicaciones. Es decir, hoy la matemática se aplica prácticamente en cualquier rama de la ciencia, de cualquier ciencia. Y la matemática tiene una característica como ciencia tan antigua que decía que se ha ido desarrollando o que se desarrolla de distintas formas. Primero por una acumulación gradual o paulatina, que es el primer gráfico, por desarrollos escalonados, como es el segundo gráfico, o por cortaduras, como es el tercer gráfico. Es probablemente la única ciencia que exhibe esos tres modos de desarrollo en su historia. Bueno, esta pregunta la vamos a escuchar en las aulas una y otra vez. ¿Para qué sirve esto? En uno de los materiales que tienen ustedes está un capítulo de un libro de este matemático que se llama Ian Stewart, el libro se titula Cartas a una joven matemática. Está el primer capítulo ahí donde él le explica, digamos, cómo ver la matemática a nuestro alrededor. Bien, por eso les dejo acá esa recomendación y nos vemos entonces en la próxima clase.